Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter en un tema que sinceramente a mí siempre me ha sonado a oxímoron, a una contradicción en sus propios términos. Mm, La idea de una guerra justa dentro de la Iglesia Católica. Siempre piensas en el mensaje de paz, en poner la otra mejilla, y de repente te encuentras con esto. Es que es una de las tensiones más complejas y, bueno, más duraderas del pensamiento cristiano. Claro. ¿Cómo reconciliar el ideal evangélico con la realidad de un mundo donde existe la agresión y la violencia? No es una pregunta fácil, ¿eh? Ni tiene una respuesta simple. Desde luego que no. Y para intentar entenderlo, tenemos aquí un documento de una organización llamada Cívico DM, un anexo que se titula Doctrina Social de la Iglesia, Guerra Justa y Respuesta Apologética a las Objeciones Modernas. Mm, Y lo que me ha llamado la atención de verdad es que para explicar esta doctrina no se van a un caso moderno, sino que nos proponen resolver un puzzle histórico. sí. La figura de un papa del siglo X, Juan X, que acabó liderando una coalición militar. Un caso que a primera vista choca, vamos, frontalmente con la imagen que tenemos del papado. Y precisamente por eso es tan revelador. Ah, Nos obliga a despojarnos de ideas preconcebidas y a entender el contexto. pues ese es el reto que tenemos por delante. Vamos a usar este caso histórico como hilo conductor para desentrañar qué es exactamente esta doctrina, de dónde sale, y si de verdad se puede justificar moralmente que una institución basada en el amor al prójimo defienda el uso de la fuerza. Vamos a ver si resolvemos el puzzle de Juan X. Un puzzle que los lleva directamente al origen de todo esto, que no es el siglo X, sino mucho antes. Mucho antes. Nos lleva a San Agustín en el siglo V, en pleno derrumbe del Imperio Romano. Vale, vamos al principio de todo. San Agustín ve cómo el mundo que conoce se desmorona, con invasiones, una violencia constante. ¿Cómo llega desde ahí a justificar una guerra? Lo interesante, y el documento lo subraya, es que no llega a una justificación en el sentido de una carta blanca. Ah, no. Todo lo contrario. Su reflexión nace de la necesidad de poner límites. Ve la violencia y se pregunta, ¿es moralmente aceptable no hacer nada mientras un agresor aniquila a una comunidad inocente? Claro. ¿La fe nos exige ser espectadores pasivos de la injusticia extrema? Su respuesta es que no, y a partir de ahí, construye un marco moral increíblemente restrictivo. O sea, que no es una puerta que se abre a la guerra, sino más bien un muro de contención altísimo, con una única puerta muy pequeña y con muchísimos cerrojos, para casos desesperados. Esa analogía es perfecta. Y esos cerrojos son las famosas condiciones de la guerra justa. No son sugerencias, son requisitos indispensables que deben cumplirse todos a la vez. El primero, y el más importante, es que debe existir una causa justa. ¿Y qué define una causa justa? Me imagino que aquí el diablo está en los detalles. Totalmente. Para Agustín y la tradición posterior, una causa justa implica que se está respondiendo a una agresión grave, duradera y cierta. No se trata de una disputa territorial menor o de un insulto diplomático. Vale. Hablamos de una nación que está siendo invadida, de un genocidio en marcha, de una vulneración masiva de derechos fundamentales. El objetivo no es la conquista, ¿Si no? sino restaurar una paz que ha sido violentamente rota por una injusticia. Espera, eso ya cambia la perspectiva. Entonces, el objetivo de la guerra no es la victoria en sí misma, sino la restauración de la justicia. Exacto. La paz no es solo que dejen de sonar los cañones, sino que se restituya un orden justo. Has dado en el clavo. Esa es la idea fundamental que recorre toda la doctrina y que a menudo se olvida. La paz, para esta tradición, no es la ausencia de conflicto, es la presencia de la justicia. Qué importante. Y eso lo cambia todo. Pero tener una causa justa no es suficiente. El segundo cerrojo es la autoridad legítima. Que supongo que significa que no cualquiera puede decidir empezar una guerra. No puedo yo declarar la guerra a mi vecino porque pone la música muy alta. Exacta, aunque a veces apetezca. Significa que solo la autoridad pública que tiene la responsabilidad del bien común de una sociedad, hoy diríamos el Estado soberano reconocido, puede tomar esa decisión. Entiendo. Esto se pensó para evitar las guerras privadas de los señores feudales, las vendetas o que grupos de mercenarios actuaran por su cuenta. Suena lógico en teoría, pero en la práctica, ¿quién decide qué autoridad es legítima? La historia está llena de guerras civiles donde dos bandos reclaman ser la autoridad legítima. Uf, Es una condición que me parece peligrosamente subjetiva. es una de las grandes dificultades prácticas, sin duda.
La doctrina establece el principio, pero su aplicación en el mundo real, lleno de zonas grises, es enormemente compleja. Y se complica aún más con la tercera condición, la intención recta. Esto ya suena a meterse en la cabeza de los gobernantes. ¿Cómo sabes cuál es su intención real? Es el requisito más interno, el más difícil de juzgar desde fuera. Significa que, incluso teniendo una causa justa y la autoridad para actuar, el objetivo final que te mueve debe ser la búsqueda de la paz y la reconciliación. No el odio. No el odio, no la venganza, el beneficio económico o la expansión territorial. La guerra debe ser un medio para alcanzar una paz justa, no un fin en sí mismo. Es como la diferencia entre un cirujano que tiene que amputar una pierna para salvar una vida y un asesino que la corta para hacer daño. La acción externa puede parecer similar en su violencia, pero la intención lo cambia absolutamente todo. Una analogía muy precisa. Y finalmente llega el último cerrojo, el que probablemente hace que casi ninguna guerra moderna pase el examen. Debe ser el último recurso. Que todas las demás puertas estén cerradas. Todas y cada una. Que se haya intentado de forma exhaustiva y sin éxito la diplomacia, las negociaciones, las sanciones económicas, la mediación de organismos internacionales. Todo. Todo. Solo cuando es evidente que cualquier otra opción pacífica es ineficaz o imposible, se podría contemplar el uso de la fuerza. Es la opción que se toma cuando no tomarla causaría un mal mucho mayor y más seguro. Causa justa, autoridad legítima, intención recta y último recurso. Es un laberinto moral, un examen casi imposible de aprobar. Y me pregunto, con estos principios tan antiguos, de hace 1500 años, ¿cómo se aplica esto hoy? ¿La Iglesia sigue manteniendo esto en un mundo con drones, armas nucleares y la ONU? Pues sorprendentemente, sí, el núcleo de la doctrina sigue plenamente vigente. El Catecismo actual, que es el documento que resume la fe de la Iglesia, recoge estos mismos principios en sus puntos 2263 a 2265. ¡Ah! Mira. De hecho, va un paso más allá y afirma que la legítima defensa puede ser no solo un derecho, sino un deber grave. Un deber grave. Esas dos palabras juntas son muy potentes. Un deber de usar la violencia. Parece chocar directamente con el no matarás. Bueno, el documento insiste en que es un deber de proteger al inocente. La clave está en a quién se dirige ese deber. ¿Vale? No es un deber para con uno mismo, sino para con los demás, para con el bien común. El texto lo plantea así. Si un agresor está a punto de masacrar a una población indefensa, el amor cristiano, la caridad, puede exigir que se le detenga por la fuerza. Entiendo. La pasividad en ese caso podría ser una falta de amor, una omisión cómplice. Es decir, que el amor al prójimo a veces implica defenderlo activamente de quien le quiera hacer daño. No intervenir podría ser una falta de caridad. Es una lógica exigente, pero puedo entenderla. Sí. La acción puede ser violenta, pero la raíz, la motivación, no es el odio, sino la protección. Exactamente. Se trata de neutralizar la injusticia, no de aniquilar al injusto. Una distinción sutil pero fundamental que debe guiar toda la acción. Y esto nos lleva de vuelta a nuestro puzzle del siglo X. A Juan X. A Juan X. ¿Cómo encaja un papa, que se supone que es el máximo representante de esta doctrina de paz, en un conflicto armado? Sí, volvamos a él. Porque con la teoría en la mano, ahora hay que ver la práctica. ¿Qué estaba pasando en la Italia de principios del 900 para que un papa se viera en esa situación? El contexto que describe el documento es de un caos y una violencia extremos. No hablamos de una amenaza lejana. Grupos armados sarracenos se habían instalado en el corazón de Italia, en la desembocadura del río Garigliano, y desde allí lanzaban incursiones constantes. Vaya. El texto habla de denastar comunidades cristianas, profanar lugares sagrados y de un clima de terror que duraba décadas. No era una guerra declarada entre dos estados, era una agresión asimétrica y persistente que estaba desangrando la región. O sea que no fue una decisión impulsiva. Se cumplía la condición de causa justa. Una agresión grave y duradera. Desde la perspectiva del documento, sí, y también se cumplía la de último recurso, porque durante años no había habido ninguna solución. Pero lo más interesante es el papel concreto de Juan X. A ver. Porque es fácil imaginarlo con armadura y espada, al estilo de un papa renacentista como Julio II, pero la realidad fue muy distinta. No fue un jefe militar. En absoluto. El texto es muy claro. Actuó como un principio de unidad moral.
En esa época, los señores cristianos de la zona estaban divididos, peleándose entre ellos, incapaces de ofrecer una respuesta coordinada. Claro. El papel de Juan X fue pastoral y diplomático. Usó su autoridad moral para unirlos, para crear una liga defensiva. Les hizo ver que tenían un deber común de proteger a sus pueblos. Entiendo. Su liderazgo no fue estratégico en el campo de batalla, sino moral en las cortes y cancillerías. Entiendo. Fue el catalizador, el que les proporcionó la justificación moral y la cohesión que necesitaban para una defensa que, de otro modo, habría sido imposible. Exacto. No llevaba un ejército, pero hizo posible que hubiera uno. Precisamente. Encarnó esa autoridad legítima en un momento en que el poder secular estaba fragmentado. Asumió la responsabilidad de proteger el bien común cuando nadie más podía o quería hacerlo. Vale. El puzzle empieza a encajar. Pero el propio documento se define como una respuesta apologética. Y esa palabra, apologética, significa que es una defensa de una idea frente a sus críticos. Por supuesto. Es decir, que reconoce que hay muchas objeciones a esta visión. Claro. Y el texto las aborda de frente, de una manera muy sistemática. Identifica 3 críticas modernas principales que se suelen hacer a la actuación de Juan X y, por extensión, a toda la doctrina. ¿Cuál es la primera? Me la imagino. La más obvia, que al hacer esto, el papado traicionó el Evangelio, que se alejó del mensaje de paz y no violencia de Jesús para abrazar el poder y la lógica del mundo. Es la objeción del poner la otra mejilla. Exacto, elevada a principio político absoluto. ¿Y cómo responde el documento a eso? Porque es una crítica potente. La respuesta es que esa objeción crea una falsa dicotomía. Presenta una fe desencarnada que no tiene nada que ver con la vida real. El documento argumenta que el Evangelio no pide una pasividad cómplice con el mal. La caridad cristiana es activa, protege al débil, cuida al vulnerable. Y en situaciones extremas, esa protección puede requerir poner límites firmes a la injusticia. No es traicionar el Evangelio, es tomarse en serio el mandamiento del amor en un mundo imperfecto. Vale, entiendo el argumento. La segunda objeción es más sutil, de tipo histórico. Se acusa a esta visión de ser anacrónica, de juzgar el pasado con los ojos del presente. Exacto. Es la tendencia a mirar el siglo X y escandalizarnos porque no actuaban como lo haríamos en el siglo XXI. Proyectamos nuestros ideales. Proyectamos nuestros ideales de diplomacia y derecho internacional a una época que era radicalmente diferente. El texto argumenta que la alternativa real a la defensa organizada que promovió Juan X no era una paz dialogada en una mesa de negociación en Ginebra. Claro, no había una ONU a la que llamar. La alternativa era la aniquilación. La lección no era guerra o paz, sino defensa organizada o sometimiento a una violencia sin control. Esa es la cruda realidad que el documento pone sobre la mesa. Desde esa perspectiva, no intervenir, quedarse de brazos cruzados en nombre de un pacifismo abstracto, habría sido una omisión moral gravísima. Claro. Habría sido abandonar a miles de personas a su suerte, lo cual es difícilmente compatible con el mandamiento del amor. Nos queda la tercera objeción, la que apunta a las motivaciones, la más cínica quizá, que el Papa en el fondo solo actuaba por poder, que usó la amenaza como excusa para consolidar su influencia y su control territorial. Una crítica recurrente en la historia del papado. Y aquí el documento utiliza un argumento que es demoledor. Es el argumento biográfico. Nos pide que miremos qué pasó con Juan X después de todo esto. ¿Qué le pasó? Su final fue trágico. Poco después de esta victoria, fue víctima de las intrigas de la aristocracia romana. Fue depuesto, encarcelado en el castillo de Sant'Angelo y finalmente asesinado en prisión. Es increíble. O sea que el argumento definitivo de que no buscaba el poder personal es que su acción le costó la vida. Sí. Es una prueba terrible, pero muy eficaz. El documento lo plantea así. Si su objetivo hubiera sido acumular poder, su empresa fue un fracaso estrepitoso. Su destino trágico sugiere que su motivación era otra. Asumir la responsabilidad de su cargo hasta las últimas consecuencias, pagando el precio más alto por defender a su comunidad. El texto dice que asumió la cruz inherente al ministerio petrino. Visto así, el puzzle de Juan X queda resuelto. No como un papa guerrero, sino como una figura trágica que aplicó una doctrina moralmente exigente en una situación límite, y lo pagó con su vida. Sí. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, la doctrina social de la Iglesia no es ni de lejos una justificación de la guerra. Es todo lo contrario. Es un intento desesperado de encerrar el monstruo de la violencia en una jaula moral con unos barrotes muy gruesos.
La somete a tantos peros, a tantos requisitos, que en la práctica la convierte en un evento excepcionalmente raro, un último y terrible recurso para evitar un mal aún mayor. Me quedo con la idea que surgió al principio y que lo ilumina todo, esa redefinición de la paz. Que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de la justicia. Una paz que hay que construir y a veces defender. Exactamente. La paz cristiana, según esta visión que presenta la fuente, no es una utopía ingenua, no es sentarse a esperar que el mal desaparezca solo. Es una realidad dinámica que se construye en esa tensión permanente entre la misericordia que perdona y la justicia que protege al vulnerable. Claro. Y la actuación de Juan X, por chocante que nos parezca, se nos presenta aquí como un ejemplo extremo de ese servicio a una paz verdadera. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una puerta que se abre justo cuando parece que hemos cerrado el tema. Todo lo que hemos hablado, esas 4 condiciones tan estrictas, se refieren al derecho a iniciar una guerra defensiva. Es lo que los expertos llaman jus ad bellum, el derecho a la guerra. Así es, la justificación para empezar. Pero eso abre un laberinto moral completamente nuevo. Una vez que estás dentro de ese conflicto, ¿qué reglas se aplican? ¿Qué criterios morales deben regir la forma de combatir para que la guerra siga siendo justa? Claro. ¿Se puede bombardear una ciudad? ¿Qué se hace con los prisioneros? Es el llamado jus in bello, el derecho en la guerra. Y más allá, ¿qué define un final justo para ese conflicto? Uno que construya una paz duradera y no siembre las semillas de la próxima venganza. Una pregunta tan o más compleja que la primera, porque empezar una guerra, incluso con la causa más justa, es solo el primer paso en un camino moralmente peligrosísimo. Y cómo se combate y cómo se termina puede invalidar por completo la justicia inicial de la causa. Una cuestión fundamental que, sin duda, queda para seguir explorando.